¿Qué es un axioma? Es un axioma, es una verdad que no se puede, que es irrefutable. En este caso, si hay algunos interesados en la maestría en investigación criminal que vienen de carreras como criminología, como criminalística, si les son estudiantes de ciencias jurídicas y sociales, tuvieron que haber un curso de criminología o de criminalística o han hecho algunos cursos o diplomados en materia de investigación criminal, les han dicho algunas cosas que parecieran repetitivas, pero así son los fundamentos axiomáticos de la investigación criminal. Por ejemplo, el tiempo que pasa es la verdad que huye, eso pues ya lo dijo el maestro Edmond Locard, dice, en toda escena del crimen quedan rastros de su autor, el beneficiado con el delito es el primer sospechoso. Cuando nos los dicen a diario, no sabemos precisamente o no entendemos que ahí está la valoración del axioma, que se ha vuelto una verdad que no se puede refutar. Entonces, en mi curso intentamos encontrar cuáles son esas verdades axiomáticas que cada vez que se aparezcan, que cada vez que sucedan en un entorno científico, van a demostrar una realidad que ya se conoce. La siguiente. Esos axiomas, precisamente todo investigador, todo científico, cuando ha llegado al cierto descubrimiento que le permite sentar determinada conclusión, puede luego de comprobar la verdad o falsedad de la misma a través de lo que genera y se denomina verificación. Eso lo dice Sabaté. Es muy fácil intentar explicar una investigación criminal a través de incipiencia de hechos y a través de conocimientos desde las diferentes ciencias. Pero cuando uno hace una investigación aplicada al método científico, descubre, ¿qué va a descubrir? El fenómeno. Y el fenómeno para la Real Academia de la Lengua Española es todo lo que aparece. Entonces, indudablemente, cuando aparecen las realidades y las verdades concretas de esa investigación, nos va a generar un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es necesario que se verifique. Así que dentro del axioma nosotros podemos verificar el hecho a investigar. El segundo punto dice, la investigación criminal tiende un puente desde la afirmación del hecho que se conduzca a una verdad objetiva para que ese modo podérselo trasladar al juez. Era lo que les había comentado desde un principio. Y es muy preocupante pensar que un investigador criminal, que un estudiante de criminalística, que un estudiante de criminología diga que él tiene la verdad de los hechos. Y preocupante porque mientras está en un caso judicial, cuando se ha judicializado un caso, la verdad de ese resultado, el único que tiene la respuesta para darlo es el juez. Pero cuando hablamos de una verdad objetiva, cuando estamos hablando de estas verdades axiomáticas, hacemos referencia precisamente a que el investigador criminal puede resolver el caso y puede dar las máximas de las ciencias para que ella le den el resultado. Sin embargo, si ese proceso está trasladado al juez, el juez en su sana crítica razonada va a indicar si es una verdad es una verdad legal, que es la que están analizando. Y yo soy muy enfática en este proceso axiomático porque no puede perderse un investigador criminal y no puede perderse desde la perspectiva de la emoción que tiene de resolver el caso. Los casos no son suyos. Los casos, usted es invitado a un caso, usted tiene la posibilidad de hacerlo porque lo llaman para ello. Acuérdese que ese llamado le permite a usted responder unas preguntas en el planteamiento del problema. Entonces, se hace necesario que nos quitemos ese traje de investigadores y nos pongamos en la recta forma de analizar el caso. Usted tiene la posibilidad de resolverlo, usted tiene la posibilidad de aclararlo, pero siempre y cuando de qué forma se lo están pidiendo y qué es lo que le están pidiendo en esa investigación criminal. Porque cuando estamos cerca del análisis concreto de la investigación,
muy fácil es resolverlo. Y repito, es ahí donde el investigador se pierde, y se pierde porque él quiere llegar a la resolución del hecho, y la resolución del mismo solo lo tiene el que está íntimamente implicado en él. Este hecho del cual yo lo estoy enfocando, bueno, yo hoy quise explicarles precisamente cómo es un investigador criminal cuando apoya a la justicia, porque solo estamos hablando de un hecho criminal, porque solo estamos hablando de causa-efecto, relación de un proceso que tiene que mostrar una prueba, una evidencia. Sí, pero cuando decimos en clase o cuando decimos en la maestría que nosotros los vamos a enseñar a ser empresarios y que ustedes puedan resolver casos y que estos casos pues seguramente en alguna la consultoría. Hoy me permití explicarles el axioma precisamente de buscar, como les repetía, la causa-efecto, investigar, aportar el método científico, buscar el análisis de esa teoría y identificar los aspectos científicos que se dan para precisamente atender qué es lo que se requiere demostrar ante el juez. Recuérdense que las pruebas se crean en el debate. Para ellas son investigaciones. La siguiente. Bueno, aquí ya les estoy explicando cómo se hace un axioma en la investigación criminal. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta si van a estar con nosotros en esta aventura de lo que es hacer una maestría de alta competitividad es el lazo causal. El lazo causal es la búsqueda que existe entre una variable dependiente y una variable independiente, y eso se da en el aspecto social. ¿Por qué? Porque es ahí donde la investigación nos permite identificar a través de fórmulas concretas cómo intenta el investigador llegar a las máximas del concepto. Todos los estudiantes o egresados de las diferentes carreras del área forense, les encanta que les expliquen el método inductivo, el método deductivo, el científico, el analítico, el comparativo. Cuando usted está haciendo un axioma, usted va mucho más allá. Usted tiene que utilizar el método dialéctico, y este método le permite identificar un fenómeno en la realidad. Este le permite mostrar las inferencias del fenómeno en la naturaleza. Este permite descubrir verdades y leyes, fuerzas motrices de la realidad. Entonces, es necesario, cuando unimos la variante social entre una dependiente e independiente, nos dan puntos claves para entrar en las hipótesis y en la primera parte del método científico, que es el planteamiento del problema. Por ejemplo, una variable dependiente e independiente en Guatemala, hablemos de la muerte de pilotos. Es algo que solo sucede aquí o sucede en Centroamérica como alto índice de criminalidad. Entonces estas dos variables conjugan un fenómeno de criminalidad guatemalteca. Esa unión de esa variable dependiente e independiente nos va a decir qué tipo de estudio antropológico criminal vamos a desarrollar. Es necesario entonces reconocer que el método dialéctico es el que más se puede aplicar en esta parte, porque nos dará un criterio de verdad y un criterio de certeza. Me acaban de hacer una pregunta si existe una maestría en informática forense. ¿Así es? Algo que combine ingeniería con forense. O algo que combine ingeniería con forense. Actualmente nosotros no tenemos una maestría en informática forense. Está dentro del pensum un curso que lo da un especialista en la materia,
un profesor internacional con nosotros, pero no lo tenemos en la maestría de nosotros. Siguiente. Cuando le hablamos de un planteamiento hipotético, fíjense que en las universidades del país les enseñan que un caso se puede resolver desde la variante A, B, C. A, el hecho, B, la técnica y C, el resultado. Si así fuera, pues Guatemala tuviera un índice muy bajo de resolver un caso, un índice muy bajo de criminalidad. Así no se presentan las investigaciones. Se presentan como ese nudo que usted observa ahí. No sabe cuál es el punto A, no sabe cuál es el punto B, quizás le aparece el punto C. Entonces, es necesario que en ese planteamiento hipotético ingresa un nuevo fenómeno, puede ser acabado o inacabado, respecto a los hechos y la medida que sigue esa investigación, donde se puede, ojo, consolidar la investigación o descartar. Hay casos muy importantes en Guatemala que no se han podido resolver y tienen fácil, y hablo fácil, no lo tomen a mal, pero cuando hablo de fácil es que la evidencia es muy clara. Entonces, intentemos hacer en este planteamiento hipotético del modelo axiomático cuándo una investigación puede mostrar fenómenos que intenten demostrar la resolución del hecho, cómo quitar o cómo abrir ese hilo de maraña que nos permita hacer las demostraciones concretas. Entonces, hay elementos de juicio probatorio incipientes. Toda búsqueda inicia con una hipótesis, y ahí se recuerdan, mire qué preocupante, y lo digo así como lo voy a decir en clase con ustedes, qué preocupante es que un estudiante de primer ingreso de maestría me diga que el caso se va a resolver porque ya él conoce el final del proceso. No se pueden enamorar de los casos, no pueden ustedes dar una resolución porque es precisamente este, ojo, aclaro, el planteamiento hipotético donde reina una posición, una postura personal. En la hipótesis es la tentativa de la respuesta de un hecho. ¿Y quién es el que tiene la idea de resolverlo? Usted. ¿Quién es el que fue invitado a este caso? Usted. Entonces, usted cuando hace el planteamiento hipotético, usted induce, usted tiene intuición, usted intenta mostrar lo que ya sabe, y ahí está el error. Y ahí está el error, porque la base fundamental de la investigación criminal es la deducción de los hechos criminales. La verificación de la investigación criminal, fíjese bien, verificar es la parte más clara que tenemos en una investigación criminal. Nosotros no averiguamos, nosotros verificamos el hecho. Entonces partimos de la hipótesis, y esa hipótesis se tiene que fundamentar, se tiene que primero formular, disculpe, se tiene que fundamentar, y por último se tiene que fundamentar, porque lo que vamos a resolver es la conexión sujeto-objeto. La conexión sujeto-objeto. Y dicen ustedes, bueno, ¿y qué es esa conexión sujeto-objeto? El pilar fundamental de la investigación de un hecho criminal o la criminalidad se da por tres cosas. Un triángulo específico, un sujeto que quiere la cosa, una cosa desprovista de seguridad y un sujeto que la desea. Entonces, todo hecho criminal, ese triángulo, se debe apuntar a esa resolución. ¿Cuándo quiso la cosa? ¿Qué cosa quiso? ¿A qué hora fue? ¿En qué momento lo hizo? Al resolver estas preguntas, que son esas famosas preguntas que ya ustedes saben y que pues ahorita no las vamos a decir, esa relación, repito, ese triángulo que tenemos de investigar es un lugar desprovisto de seguridad, una cosa y un sujeto que quiere la cosa. Entonces, cuando este triángulo se conjugue, aparece la formulación de la investigación, porque ahí tenemos que fundamentar cómo él pudo obtener esa cosa.
y cómo verificamos, a través de qué pasos, ¿sí? Es ahí donde inicia el protagonismo jurídico del hecho. Jurídico porque se convierte en un delito. Jurídico porque hay que pasar a una investigación criminal. La palabra investigación criminal recae precisamente en apoyo al sector justicia para esclarecer hechos en materia de delitos. Entonces, ese protagonismo jurídico van a hacerse preguntas como quién o quiénes son los autores o partícipes, cuáles fueron las circunstancias, modo y tiempo en las que se realizaron los hechos, y la teoría del delito, que es parte fundamental de las pruebas que vamos a mostrar. El axioma de la investigación criminal, hablamos de verdades evidentes. Evidente es lo que vemos, lo que se puede ver, ¿ya? Entonces, son verdades de carácter general. Ojo, trascender un hecho, descartar un hecho y producir un nuevo hecho. Vuelvo a repetir. Son verdades evidentes, trascender un hecho, descartar un hecho y un hecho que no pertenece y producir nuevos hechos. En la búsqueda de la investigación criminal, usted trasciende el hecho, usted tiene que pasar a entender ese intercrimini del sujeto. Usted tiene que buscar la primera respuesta axiomática. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Descartar hechos. En el descarte de hechos se nos presentan una serie de hipótesis que tenemos que irlas descartando a medida que vamos concatenando la investigación. Y cuando hablamos de la producción de nuevos hechos, indudablemente usted llegó a la investigación bajo una pregunta. Y esa pregunta, en la última fase, cuando dice producción de nuevos hechos, ahora vamos a saber si el principio de la investigación ahorita está conformada con ese hecho que indudablemente cambió. Yo le puedo poner un ejemplo muy sencillo: encontraron un homicidio, el intercrímenes indica que el sujeto por una motivación violenta lo hizo, pero en la construcción de los nuevos hechos es cuando empezamos a indagar y a unir las partes de la investigación y decir, bueno, aquí está el motivo, ¿no? Ese es un hecho, eso no lo sabíamos en la investigación. En el planteamiento del problema de carácter general, ahí obsérvenlo. Creo que con esto ya vamos a terminar por el tiempo, pero ahí lo pueden observar. Mire, un problema en materia de investigación criminal es difícil que un investigador se quite el traje de investigador y pase de la intuición a la hipótesis. ¿Por qué? Porque esto, pues que les quede para toda la vida a aquellos que desean acompañarnos en una maestría de investigación criminal. Del problema a la hipótesis hay un factor humano que se llama la intuición. Y la intuición hace que se desfase la investigación, porque es algo instintivo, es algo que va de lo particular a lo general. Entonces el sujeto se desfasa cuando investiga, porque él pone sus emociones, pone sus sentimientos. Entonces plantea hipótesis demasiado no acordes a una investigación criminal. El factor humano, claro que está implícito en el hecho criminal, pero el factor del investigador criminal no puede estar implícito en el hecho. Y es ahí donde nosotros explicamos la técnica axiomática, que esto es bastante largo de explicarse. Entonces, el sujeto tiene que pasar a hipótesis reales, a hipótesis de criminalidad y llegar a la deducción. Deducir va de lo general a lo particular, es la base fundamental de todo investigador. Y esto nos permitirá llevar a las consecuencias. ¿Qué consecuencias, qué factores tuvo el sujeto para realizar la dinámica de la criminalidad? Entonces, ahí inicia la investigación criminal.